Bueno, bienvenidos a este viaje. Y va a ser un viaje increíble, ¿eh? Vamos a recorrer miles de millones de años, desde que el universo era apenas un bebé, hasta llegar a las tecnologías que hoy nos salvan la vida. Y el protagonista de toda esta historia es uno solo: el átomo. A ver, pensemos en esto por un momento. Es una de las preguntas más fundamentales que nos podemos hacer. El suelo bajo nuestros pies, el aire que entra a los pulmones, nosotros mismos. ¿De dónde salió todo esto? Bueno, la respuesta no la vamos a encontrar acá, en la Tierra. Para encontrarla, hay que mirar hacia arriba, hacia las estrellas. Fíjense, la tabla periódica que estudiamos en la escuela es mucho más que una lista de elementos. En realidad, es un mapa de la historia del universo. Cada elemento tiene su propia historia, su origen, y muchas veces son historias bastante violentas. Algunos nacieron con el Big Bang, otros se cocinaron en el centro de las estrellas, y los más pesados, bueno, esos necesitaron explosiones cósmicas para existir. Así que, como tiene que ser, vamos a empezar por el principio de todo. Nuestra historia arranca en los primerísimos y más caóticos momentos del universo. Ok, retrocedamos al inicio de todo. En una fracción de un parpadeo, el universo se infló de una forma que ni nos podemos imaginar. Y, lo más increíble, es que en los primeros 3 minutos, solo 3 minutos, cuando todo era una sopa súper caliente y densa, se enfrió lo justo para que se formaran las primeras piezas. Los protones y los neutrones se empezaron a juntar. Y ahí, justo ahí, nacieron los núcleos de los elementos más básicos, el hidrógeno y el helio. Pensemos en esto. El 98% de todo lo que vemos en el universo se creó en ese poquitito de tiempo. Pero ojo, no todo se creó en ese instante inicial. Hay otros elementos ligeros, como el litio o el berilio, que tienen un origen distinto. Estos se forman cuando unas partículas con muchísima energía, los rayos cósmicos, viajan por el espacio casi a la velocidad de la luz y ¡pum!, chocan contra átomos más grandes, rompiéndolos en pedacitos. Es como una especie de billar cósmico que, de hecho, sigue pasando ahora mismo. Muy bien, ya tenemos los ingredientes básicos. Ahora podemos pasar a las verdaderas fábricas de elementos del universo, las estrellas. Lo que es fascinante de una estrella masiva es que se organiza como una cebolla. En el puro centro, la presión y la temperatura son tan brutales que fusionan el hidrógeno para crear helio. Y a medida que la estrella envejece, va creando capas nuevas. En una, el helio se convierte en carbono, en otra el carbono en oxígeno, y así sigue, capa tras capa, fabricando todos los elementos hasta llegar al hierro. Las estrellas son, literalmente, las herrerías del cosmos. El tema es que la fábrica de la estrella se detiene en el hierro. Para crear cosas más pesadas, como la plata, el oro o el uranio, hace falta una cantidad de energía descomunal. Y esa energía solo se libera en uno de los eventos más violentos y espectaculares del universo, cuando una estrella masiva muere y explota en una supernova. Así que el oro de un anillo o el uranio de un reactor nuclear son en realidad los restos de una estrella que explotó hace miles de millones de años. Hasta ahora vimos cómo se crean los elementos, pero la historia ahora da un giro. Dejamos de ser simples observadores del cosmos para convertirnos en participantes activos, aprendiendo a desatar y usar las fuerzas que están encerradas en el núcleo de los átomos. Y la clave para todo esto es un fenómeno llamado radiactividad. Resulta que algunos de esos núcleos atómicos que se forjaron en las estrellas son inestables, no están cómodos, y para estabilizarse liberan energía en forma de partículas o de rayos. Es este proceso, este decaer, el que nos dio la llave para acceder a esa energía tan poderosa que está guardada en el núcleo. Y esto nos lleva a 2 procesos nucleares que son fundamentales. Por un lado, la fusión, que es lo que hacen las estrellas. Juntan núcleos chiquitos para hacer uno más grande y en el proceso liberan energía. Por otro, la fisión, que es justo lo contrario. Agarramos un núcleo muy pesado e inestable como el de uranio y lo partimos en 2. Esto también libera una cantidad de energía gigantesca. Y fue este segundo proceso, la fisión, el que como humanidad aprendimos a dominar. Claro, y acá es donde la historia se pone compleja. Porque al dominar la fisión nuclear, obtuvimos un poder con 2 caras, una capacidad para crear y otra para destruir a una escala que nunca antes se había visto.
Es que el mismo principio físico, la reacción en cadena de la fisión, es el corazón de dos tecnologías que no podrían ser más opuestas. Si dejamos que la reacción ocurra sin ningún control, toda la energía se libera en una millonésima de segundo y tenemos un arma de destrucción masiva. Pero, si controlamos esa misma reacción con mucho cuidado, podemos usar ese calor para generar vapor y producir electricidad para ciudades enteras. Y ahora vamos al último giro de esta historia, uno bastante inesperado. Vamos a pasar de la escala cósmica y de la ingeniería a una escala microscópica, a la biología. Y vamos a ver cómo la naturaleza destructiva de la radiación esconde una capacidad para curar que es, bueno, sorprendente. Cuando la radiación pasa a través de una de nuestras células, puede pegarle a lo más importante que tiene, el ADR. Si la dosis es muy alta, como se ve a la izquierda, la célula simplemente no aguanta y muere. Pero con una dosis más moderada, se activa toda una serie de eventos. La célula se da cuenta del daño, frena su división y trata de reparar su ADN. Y esta reparación puede terminar de tres maneras. 1. Sale todo bien, la célula se repara y sigue su vida normal. 2. El daño es demasiado grande, entonces la célula activa una especie de programa de autodestrucción para proteger al resto del cuerpo. Pero hay una tercera posibilidad, que la célula sobreviva, pero con una reparación mal hecha. Y esa mutación puede ser el primer pasito para desarrollar un cáncer. Bien, acá hay que entender algo que es clave, la diferencia entre dos tipos de daño. Por un lado están los efectos que llamamos deterministas. Estos necesitan una dosis mínima para aparecer, sí o sí. Es como el sol. Si te expones un poquito, no pasa nada, pero si te pasas de cierto punto, te quemas. Y mientras más sol, peor la quemadura. Simple. Pero por otro lado están los efectos estocásticos, y acá la cosa es distinta, es una cuestión de probabilidades. La analogía perfecta es comprar un billete de lotería. ¿Comprar uno te garantiza que vas a ganar? Para nada. Pero claro, aumenta tu chance. Bueno, cada dosis de radiación, por más chiquita que sea, es como comprar un boleto en esa lotería del cáncer. Aumenta la probabilidad, pero no significa que vaya a pasar. Y esto nos lleva a la idea que lo cambió todo. A ver, si ya sabemos que la radiación es buenísima para dañar y matar células, sobre todo las que se dividen muy rápido como las de cáncer, ¿qué pasaría si pudiéramos usar ese poder destructivo, pero de forma controlada? ¿Y si pudiéramos apuntar y dirigirlo para que elimine solamente las células que queremos destruir? Y esa idea brillante nos lleva a la teragnosis, una de las aplicaciones más espectaculares de la medicina nuclear. El concepto es genial. Se toma un isótopo radioactivo y se lo une a una molécula que busca y se pega específicamente a las células cancerosas. Entonces, primero, usamos un isótopo que nos permite ver, localizar el cáncer con precisión. E inmediatamente después, usamos otro isótopo que destruye esas mismas células, afectando lo menos posible a todo lo que está sano alrededor. Es ver y tratar, todo en un solo paquete. Y así, cerramos el círculo. Los mismos procesos nucleares que crearon los elementos en el corazón de una estrella son los que ahora, gracias a que los entendemos y controlamos, nos permiten luchar contra enfermedades a nivel celular. Es una conexión increíblemente profunda que nos recuerda que sí, literalmente, estamos hechos de polvo de estrellas.